vamos a orar. Oyeron ustedes que Moni y Alex estuvieron en un pequeño choque, pero creo que van llegando. Entonces, está bien, creo. Vamos a orar. Señor, damos gracias por el día. Damos gracias porque hay descanso en Cristo Jesús. Damos gracias porque das a nosotros la palabra que resuelve toda nuestra duda, dificultad y la pobreza de nuestra mente y corazón. A la vez estamos despiertos por medio de la verdad que hay en Cristo Jesús y queremos tomar la verdad, recibirla bien y poner en práctica lo que dices tú. Ayúdanos a concentrar en tu palabra. Ayúdanos a sacar provecho de la lección de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué significa conocer a Dios y entender cómo conocerle? A la vez damos gracias que la palabra tiene respuestas a nuestras dudas. Una de las dudas, especialmente hoy en día, es el ateísmo. La idea que es posible existir en el mundo sin creer en un Dios o sin creer que hay Dios. Y sabemos que hoy en día, más que cualquier otra generación, parece que muchos viven en esta idea que no hay Dios, con la idea de no rendir cuentas con Dios. Y de hecho decimos como cristianos, la explicación de qué es ateísmo es pensar en no rendir cuentas con Dios. Porque nosotros sabemos que filosóficamente, es decir, en el pensamiento de todos los siglos, de todos los pueblos, en todos los lugares, el ser humano siempre mantiene la idea de un Dios. Y podemos decir que eso es la verdad entre los que filosóficamente dicen que no hay Dios. Porque el concepto de Dios siempre tiene que ver con la idea de un ser divino, un ser que es más poderoso que el ser humano, un fin para la humanidad, es decir, un propósito de existir. Y es inevitable creer así. Y nosotros tomamos como ejemplo el comunismo. Dicen que no hay Dios, los comunistas, pero a la vez mantienen que hay un fin para la humanidad que es más grande que cualquier persona. Su Dios es un Dios de éxito en la humanidad. Y si no hay éxito en la humanidad, para ellos no es molestia matar gente. Un pequeño criminal en este sentido fue Hitler, que fue responsable de la muerte de quizás hasta 10 millones de personas. Pero en la revolución de comunistas en China y también en Rusia, quizás más que 100 millones de personas murieron por causa del comunismo. ¿Qué es su Dios? El futuro mejor, futuro que da oportunidad a todos tener éxito. Y si no hay tal realidad hoy, no es problema matar y seguir matando. Eso es ateísmo en vivo. Pueden abrir sus Biblias, por favor, a Romanos 1. Y cuando pienso en regresar a este pasaje, yo sé que es necesario para nosotros como pastores seguir regresando para entender la circunstancia y condición del ser humano. Y creo que es importante como iglesia también para nosotros. En otras palabras, si voy a predicar bien y si voy a representar la verdad del ser humano y su necesidad de vida en Cristo Jesús, necesito estar estudiando Romanos 1. Y tú, si vas a querer entender tu vida,
tus amigos que no quieren seguir a Dios necesitan entender la segunda mitad de 1 y hablando claro de 18 hasta el fin del capítulo. Y aquí tenemos la explicación de lo que nombramos bíblicamente ateos. Podemos decir que aquí el ateo cambia la idea del verdadero Dios en ¿qué? Pecado, vicio, perversidad, y también en contexto de Pablo fue idolatría. Idolatría de algo muy común en su generación que fue adorar a ídolos o estatuas o cosas que fue posible ver, criaturas, es decir. Entonces, leyendo primeramente 18 hasta 23, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus ranos razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, eso es la circunstancia del ser humano cuando está confrontado con la idea de Dios. Y versículo 18 es la clave aquí de entender, la llave, perdón, de entender todo. Detienen con injusticia la verdad. Quiere decir que cuando hacen sus perversidades, cuando quieren seguir en su pecado o cuando pueden defender su pecado, su punto es sugerir que no necesitan rendir cuentas con Dios. Y quiero decir algo que es muy común en mi experiencia como pastor. A lo mejor algunos de ustedes van a decir algo igual. Cuando conozco personas que han pecado fuertemente, cuando conozco personas que han recibido algo de dificultad en su vida, o alguien hizo algo muy injusto contra personas, tales personas quieren defender su reacción. O sea, su reacción puede ser estar amargo, su reacción puede ser endurecer su corazón, alejarse de Dios, pensar que tienen permiso de estar enojado con Dios por algo que experimentaron. Pero es meramente una reacción igual de pecaminosa, la reacción como el que pecó contra ellos. O a veces es opuesto también. Una persona hace mucho pecado y piensa que tiene defensa de su pecado, o luego menosprecia su pecado y piensa que no necesita rendir cuentas con Dios. Y con toda esta actitud, tal persona niega la idea de Dios como juez de todo. Pero el punto aquí de Pablo y claro del Espíritu es causarnos entender que todos necesitan rendir cuentas con Dios. La dificultad para nosotros, vivimos en una generación cuando muchos niegan esto entre cristianos, que tenemos que rendir cuentas con Dios. Segundo de Corintios 5.
y 9 y 10. Nosotros decimos que en las cartas de Pablo, específicamente su carta de Romanos, tenemos la explicación del Evangelio de gracia, que somos salvos en la gracia, punto. Gratuitamente hay perdón. Es bien claro. Y entonces lo que vamos a leer no está en conflicto con esta doctrina. Dice 9 y 10, 2 de Corintios 5, 9 y 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El cristiano puede decir que su pecado es cubierto, pero no se puede decir que tiene excusa de pecado. El cristiano tiene el poder del Espíritu Santo ayudándole a negar la carne, cambiar lo que fue malo y ser persona nueva en el poder del Espíritu. Pero a veces nosotros sabemos que en iglesias cristianas hay cristianos que niegan esa verdad y quieren dar permiso a personas a hacer muchas locuras como si fuera posible justificar un pecado porque somos cristianos. El punto aquí es causarnos entender que lo que hacemos ahorita vale. Y el opuesto de ateísmo es creer en Dios. Creer en Dios, y algo básico de creer en Dios, es esa verdad que tenemos que rendir cuentas con nuestro Dios y sabemos que un día vamos a estar frente a su tribunal y nosotros tenemos que poder decir que hemos dejado el pasado nuestro en el pasado. Eso es arrepentimiento. Y hemos tomado la idea que nuestra vida pertenece a Dios. Pero hay muchas excusas hoy en día y soy culpable de hacer excusas en mi mente también. Pensar que he hecho cosas y, claro, no vale, no importa porque estoy en Cristo. Pero esa idea que surge de nuestra mente pecaminosa no es de Dios, ¿verdad? Y tenemos que reconocer esa distinción entre ser los que creen en Dios y los que no creen en Dios. Nunca queremos tomar el punto de vista del ateo que piensa en no rendir cuentas con Dios. Pueden abrir rápidamente a Salmo 14, por favor. Salmo 14. Salmo 53 es casi 100% igual. No recuerdo exactamente qué tan igual es por el momento, pero dice casi igual. Y aquí en 14 tenemos una explicación del ateo. Y la explicación dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Y sabemos que la última parte de 14 tenemos en Romanos 3, una cita allí tenemos donde podemos decir que tiene que ver con todo ser humano. No hay quien haga el bien. Antes de conocer a Cristo, no haces nada bueno, nada correcto, nada agradable a Dios. Sin estar reconciliados con Dios, no puedes hacer nada agradable a Él. Tienes que estar reconciliado primero. Y luego, cuando pensamos en lo que dice Dios del ateo, el necio en su corazón dice, no hay Dios. Y claro, ¿cómo? Se han corrompido, hacen obras abominables. Tenemos esto explicado para nosotros en Romanos 1, lo que apenas leímos.
Cuando personas no guardan que van a rendir cuentas con Dios, pueden hacer cosas abominables o pueden corromper su naturaleza, pueden cambiar y decir lo que es malo, es bueno, etc. Entonces decimos que, claro, no creemos así. Cuando hablamos de tener religión, decimos que es imposible tener religión sin revelación. Si Dios no habla, nosotros no tenemos la idea de responder a nuestro Dios. Dios hace que el ser humano conoce que le es necesario responder a Él. Religión. Igual decimos de conocer Dios. Conocer Dios es solo posible porque Dios hace que la persona es conocida a Él. Él nos conoce y Él muestra su persona, su ser a nosotros. Y decir esto es resumir toda la Biblia. La idea de Dios hablando con nosotros y la respuesta. Y Dios habla a nosotros en la persona y obra de Jesucristo, su evangelio. Buenas noticias de ser reconciliado por la sangre de Cristo. No es posible en ninguna otra manera estar reconciliado con Dios. Dios no revela su persona, no es posible obtener conocimiento de Él. Dios no revela su persona, no es posible decir que estamos con Él. Si nosotros tenemos idea con Dios, de Dios, pero nuestra idea de Dios no concuerda con la Biblia, entonces no tenemos reconciliación con Dios. Y claro, en seguir, en estudiar Romanos 1, ustedes van a querer ver todo esto. ¿Qué son las obras abominables que hace el ateo? Y pueden regresar allí un momentito. De hecho, me parece útil por un momento ver algo más allá. Romanos 1. A los últimos 4 versículos 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, se puede decir llenos hasta el máximo, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y cuando dice la última frase de complacerse con los que las practican, quiere decir animar personas a hacer esto. Si hay una voz en tu vida que te anima a hacer mal, es el ateo, es el que anda contra Dios. Perdón. Entonces, en leer esta lista, nosotros sabemos que en los Salmos dice que los que son hijos de Dios, aún en su vejez, son fructíferos, es la palabra que quiero. Sí, y llevan mucho fruto a Dios. Es decir, que siempre en creer están creciendo. Siempre en tener la semilla de religión, como dice Calvino. Esa semilla
está brotando y floreciendo siempre y pone más raíz y pone más fruto. Y claro, cuando guardamos que eso va pasando con nosotros, podemos decir con el ateo es el opuesto. Y aquí hay. Cuando nuestra rebelión o nuestro pecado se va un paso más abajo, o estamos más metidos, o estamos justificando algo que fue aborrecible. Hace poco pensamos, tales acciones son aborrecibles. Y ahora estamos en estas acciones. Y la idea, claro, es ateísmo. Estamos alejándonos de Dios, estamos en practicar estas obras, justificando nuestra obra. No podemos decir, oh, ay de mí que soy ser humano. No, no es así. Es salir de tales obras. Entonces, perdón, perdí mi lugar en mis notas. Cuando pensamos en el ateo, no es disputar o discutir su verdadero conocimiento o no, porque ya sabemos que no tiene conocimiento correcto. En otras palabras, podemos decir que los científicos hoy en día, que se dicen de sí mismos entender los misterios del universo, son los más necios, porque niegan su responsabilidad, rendir cuentas con Dios, niegan que hay un Dios que tiene autoridad, juzgar y juzgará un día. Entonces son los más necios, con toda su sabiduría y con toda su información de supuestamente entender cómo es el universo. Están sin Dios, entonces necios. No vamos a disputar o discutir con ellos. Nosotros vamos a entender que comenzamos con la revelación y tenemos permiso quedar allí. Dios hace que es posible conocerle. Deuteronomio 29, el quinto libro de la Biblia, como una serie de predicaciones de Moisés, está escrito 29 y versículo 29. La respuesta del cristiano acerca de ateísmo del mundo hoy en día: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, el opuesto de ateísmo es entender que Dios habla y habla con claridad para causarnos querer seguir al Señor. Y no decimos que el punto de este versículo es seguir ley. No es el punto. El punto es causarnos entender que Dios revela su persona en la ley con tal fin de guiarnos a Cristo. ¿Verdad? ¿Qué es la ley? Nos guía a Cristo. ¿Puedes hacer todo? No, pero Cristo sí. Y de hecho, Él no solo pudo, pero hizo todo de la ley. Entonces, el punto es causarnos entender que vamos con esta idea para llegar exactamente allí en lo que dice el Señor de Cristo en el Evangelio. Mateo 11. Mateo 11. Los que no me conocen, perdón, mi estilo es causarles estudiar muchas ideas y juntar las ideas para entender más bien todo el mensaje de la Biblia. Mateo 11, 27. 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo,
y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La primera respuesta en un sentido de ateísmo para cristianos entender que el ateo nunca tuvo una revelación de la persona de Dios en su propio corazón. Podemos decir mucho de revelación general, que Dios obviamente es conocido por medio de su creación, Romanos 1, Salmo 19, pero aquí debemos decir que, claro, Cristo habla de una obra en su soberanía. Las últimas palabras, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es decir, solo los que tienen una obra divina de Dios van a querer seguir la verdad, van a querer salir de su condenación, van a querer negar su naturaleza pecaminosa y ser arrepentido. Eso es importante guardar. Tú quieres defender tu pecado como ateo, tú quieres entenebrecer tu mente o tú quieres vivir en el mundo. ¿Por qué? Porque no has tenido una obra específica de Dios. Juan 6, 37. Y ahora yo digo que muchos deben decir que ya tienen varios versículos de Juan 6 memorizados, especialmente 37. Juan 6, 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Hay seguridad allí, pero el punto principal aquí en la primera mitad del versículo, el Padre da a alguien al Hijo, y la persona que es dada al Hijo viene a Cristo. Entonces, cuando pensamos en Mateo 11, 27 y Juan 6, 37, nosotros podemos decir es una obra soberana de Cristo, porque antes de esto fue una obra soberana de Dios Padre. Y Dios Padre y Dios el Hijo juntos, revelando su persona para causar nosotros, creyentes, conocer a nuestro Dios. En este contexto, antes de seguir a Mateo 16, por favor. Perdón, pudimos ver esto antes, pero pasando en mis notas. Mateo 16, la plática que Cristo tuvo con sus discípulos acerca de su identidad y confirmar que ya estuvieran en camino. 15, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces Pedro es ejemplo de esta obra específica. ¿Pronuncio bien? Específica. Muy bien, checando. Entonces tuvo esta obra específica de Dios. Entonces cuando pensamos en lo que leímos en Juan 6, 37 y luego Mateo 11, 27, y aquí estamos viendo que la obra de Dios Padre es la obra de Dios el Hijo. Están juntos en esta obra. ¿Por qué personas no quieren venir a Dios? ¿Por qué no quieren estar con Dios? ¿Por qué no quieren reconocer que su vida no vale sin Cristo? No han visto esta obra. Déjeme decir esto si estoy hablando con alguien que no tiene la confianza de haber sido renacido, de haber sido o haber tenido esta obra de Dios en sí.
El punto para ti, querido amigo, es primeramente estar de acuerdo con Dios. Dios dice que tus obras, que no son dirigidas hacia Él, son obras de rebeldía. Estás contra Dios. Y eso es el primer paso en un sentido de ser cristiano, de ser de cualquier aspecto de tu vida sin Cristo, no vale. Y yo soy hombre de 63 años y yo sé que es difícil para grandes y pequeños confesar esto. Nada de nuestra vida vale si está fuera de Cristo, porque es contra la ley de Dios, es contra entonces la santidad o persona de Dios. Jesús tiene relación únicamente, distintamente con el Padre, y luego con esa relación Él y el Padre hace que la persona viene a Él. El Salvador aquí tiene una función única y distinta. Solo por medio de Él es posible decir, conocer o decir que conozcamos al Padre. Entonces, tu primera respuesta al ateísmo es entender que sin la soberanía de Dios en una persona, tal persona no va a querer regresar a su Creador y clamar en el nombre de Jesús. Nuestra segunda respuesta a este problema de ateísmo es reflexionar en lo que dice la Biblia para entender cómo es que ateísmo puede estar aquí en el mundo hoy en día. Y no es difícil, parte de esto son estas citas. Y claro, no podemos estudiar todas estas citas en el momento. Y cuando pensamos en lo que dice la Biblia, es obvio. Si tú sabes que tu amigo va a mentir a tu madre, tú vas a decir a tu madre porque tienes honor. Y claro, quieres honrar a tu madre. Y si tú sabes que va a recibir una mentira, tú vas a querer mostrar a tu madre lo que él va a decir es mentira, porque quieres honrar a tu madre. Y nosotros decimos que, claro, cuando tenemos alguien que quiere mentir a nosotros o cuando alguien quiere quitar de nosotros la verdad, ¿de quién es? Pues no es de honor, no es de verdad, es del diablo. Entonces, parte de esta respuesta en reflexionar en la Biblia, sabemos que cualquier idea que se levanta contra el conocimiento de Dios es del diablo. Cualquier ciencia que quiere quitar de nosotros la confianza en conocer a Dios es del diablo. Y nosotros tenemos que reconocer que eso significa que toda la vida es una batalla espiritual en mandar nuestros hijos a sus escuelas, en pensar en irnos a la universidad y estudiar con maestros, etc. Son muy sabios, sí. Yo fui a Universidad del Estado y luego cambié a una universidad cristiana, luego cambié de nuevo a otra universidad cristiana. Y cuando estaba en la Universidad del Estado, no fue sorpresa recibir enseñanzas contra la Biblia, contra la verdad, menospreciando y negando el Evangelio. Pero cuando entré en dos universidades que en parte negaron la enseñanza de la Biblia, esa fue sí sorpresa. Pero fui armado, preparado y sabía luchar contra estas ideas. Y sabía
abrir mi boca y decir algo. Supuestamente mis profesores cristianos y enseñando algo contra la Biblia. Eso es muy importante guardar cuando pensamos en el ateo hoy en día. El cristiano no tiene permiso de estar callado, no tiene permiso no decir de su fe, y el cristiano necesita la confianza, abrir su boca. Eso es lo que está por nosotros, por delante. Hechos 17. Un ejemplo de esto y algo para animarnos a tomar la misma postura, la misma idea de cómo presentarnos y qué decir al mundo. Hechos 17, 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha profijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Eso es decir, tomar sus propias palabras y mostrar que están mal, que están creyendo algo que no tiene que ver con verdad, que no tiene que ver con lo que Dios hizo, y mostrarles que hay otro camino. En todos estos versículos, por ejemplo, la distinción, citas, la distinción tiene que ver con la obra de Dios, eso es obvio, pero tiene que ver con la verdad de querer la obra de Dios. En querer la obra de Dios, nosotros no queremos la obra del mundo. Hay esa distinción. El ateo, ¿qué quiere? Siempre quiere mantener la obra del mundo, mantener su pecado. Entonces, quiero causarles reflexionar. Cuando estamos en la Biblia, sabemos que, claro, la persona que gana en mentir y promover ateísmo es el diablo. Y cualquier movimiento que promueva tal idea es de él, es del diablo. No puede ser algo diferente. Pero cuando estamos guiados a Dios, vamos a querer la verdad, conocer la verdad y entender que toda verdad debe estar en servicio a nuestro Dios y conocerle a Él. Hay otra respuesta a ateísmo que debemos considerar, y se acaba mi tiempo. Voy a checar el verdadero reloj. Dice que tengo 5 minutos. Y decimos en tercer lugar, por lo tanto, no hay nada en toda la creación sin Dios, sin su autógrafo y con una reflexión de quién es Él. No hay nada en toda la creación que es realmente ateística. No hay ni un mundo ateísta, ni hay un pueblo de ateos, ni personas ateas.
Es decir, no hay nadie que se puede absolutamente y con lógica consistente negarse la conocibilidad de Dios. ¿Ustedes dicen esto? Conocibilidad. Que es posible conocer a Dios. Es la idea, perdón. No está en el diccionario, pero como sé más palabras que el diccionario, ofrezco esto como extra. El filósofo romano Cicerón, no hay pueblo tan bárbaro que siempre niega la verdad de Dios. Interesante, no es cristiano, por decir muchas ideas similares, muchos leen Cicerón hoy en día y durante los siglos, pero la verdad que tenemos que guardar, los que no conocen la verdad pueden ver que hay un Dios. Bueno, preguntas. ¿Cuál de ustedes tiene amigos o personas en sus familias que se dicen que son ateos? Sí, parte del mundo católico hoy en día niegan la necesidad de rendir cuentas con Dios, niegan arrepentimiento y por negar el arrepentimiento piensan en no rendir cuentas con Dios. Pero aguas porque la iglesia cristiana, aquí en México, pero por todos lados, pero aquí estamos en México, por eso mi comentario. La iglesia de México es muy influenciado y pobre en un sentido por esta idea que es similar de hacer penitencia, de presentarse bien y claro, Dios tiene que aguantarme en mi pecado porque creo en Cristo. Sí, sí, sí. Y ellos han hecho exactamente, cuando hacen esto, de hacer misas, de hacer adoración de María o santos o que sea, es quitar el verdadero Dios su lugar y poner ídolos en su lugar porque quieren mantener sus pecados. Querer mantener pecado es ateísmo. ¿Llega qué? Okay. Sí. Ok, muy bien, gracias. Otra mano, perdón por no comentar más por el momento. Pues muchos también dicen que ellos tienen esfuerzo por su trabajo, que eso ellos mantienen las cosas, ¿verdad? Sí, Yo le puedo llamar ateísmo a eso por ellos mismos. sí, es el punto, claro, Mario, gracias. Es correcto decir que cuando van a exaltar su propia persona y su obra, ellos hacen de sí mismos que son dioses. Mientras tuvimos la lección, pasaron 8 personas distintas de testigos de Jehová pasaron aquí fuera. Yo contando, un grupo de 3, otro grupo de 3, otra pareja. 8 personas pasaron nuestra calle y ellos exaltan su propia obra. Ellos dicen que sí, por su obra están recibidos, que es hacer de sí mismos un Dios. Cuando confiamos en obras, eso es hacer de nosotros un Dios también. Sí.
Sí, es por eso que varios, que con razón sus libros son muy importantes a nosotros hoy en día, como Sproul y Sinclair Ferguson y Jerry Bridges, y muchos de ellos tienen libros dedicados a este punto, que el cristiano siempre necesita oír el Evangelio vez tras vez tras vez, porque hay esa idea de elevar nuestra persona y pensar, bueno, por presentarme cada semana, obviamente soy recibido, ¿verdad? Pero no, solo en la gracia que hay en Cristo Jesús, sí. Muy bien. Viendo el verdadero reloj, dice, ya es hora. Vamos a orar. Señor, damos gracias otra vez por tu palabra y pedimos por los conocidos nuestros que quieren seguir en su pecado y negar la necesidad de estar reconciliados contigo. Nosotros sabemos que negamos nuestra responsabilidad cuando estamos callados frente a ellos. Pedimos la gracia de mostrarles tu persona, tu verdad y tu amor para recibirles siendo arrepentidos. En el nombre de Cristo. Amén.